Ahora es de ellos. No tienes permiso de aparecer. Mi hija Diana pronunció estas palabras mientras yo sostenía en mis manos la llave de la casa de la playa, la misma llave que había cargado en mi bolso durante 40 años como un amuleto de felicidad. Estaba parada en la entrada de mi propia casa, mirando a mi hija que acababa de llegar con Víctor y su hermana Marlene. Venían con caras serias, demasiado formales para una visita familiar. Diana llevaba puesto ese vestido verde que yo le había regalado para su cumpleaños, pero ahora parecía el uniforme de una ejecutora. ¿De qué estás hablando, hija?, pregunté, aunque algo en mi estómago ya sabía la respuesta. Había notado las miradas extrañas en las últimas semanas, las conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a la habitación, los documentos que Víctor guardaba rápidamente cuando me acercaba. De la casa de la playa, mamá, dijo Diana con una voz que sonaba ensayada, como si hubiera practicado estas palabras frente al espejo. Ya hicimos la transferencia. Ahora pertenece a la familia de Víctor. Ellos la van a usar mejor que tú. La llave se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido metálico que resonó como una campana funeral. Víctor se inclinó a recogerla, pero yo fui más rápida. La apreté en mi puño cerrado, sintiendo como el metal frío se calentaba con el calor de mi rabia contenida. Esa casa me la dejó mi padre, murmuré, y mi voz salió más ronca de lo que esperaba. Es lo único que me queda de él. Mamá, no seas dramática, suspiró Diana, como si fuera yo la que estaba siendo irracional. A tu edad ya no necesitas una casa en la playa. ¿Para qué la quieres? ¿Para ir sola a ver el mar? Es triste, mamá. Muy triste. Marlene asintió con entusiasmo, como si mi hija acabara de decir algo profundamente sabio. Víctor mantenía esa sonrisa incómoda que ponía siempre que sabía que estaba haciendo algo malo, pero no tenía intención de detenerse. Además, continuó Diana, nosotros tenemos 4 hijos, y ellos tienen nietos. La casa va a tener vida de nuevo, va a ser útil. No como ahora, que está vacía la mayor parte del año porque tú casi nunca vas. Casi nunca voy. Esa mentira me golpeó como una bofetada. Yo iba a esa casa cada fin de semana, cada feriado, cada vez que el peso de la soledad se volvía demasiado pesado para mis hombros. Era mi refugio, mi lugar de paz, el sitio donde conversaba con los recuerdos de mi padre y donde me sentía menos sola en este mundo que cada día parecía más extraño. Los papeles ya están firmados, añadió Víctor, hablando por primera vez desde que habían llegado. Su voz sonaba casi disculpándose, pero sus ojos tenían el brillo de quien acaba de ganar una lotería. Todo legal, todo en orden. No te preocupes por nada de eso. No me preocupes. Como si mi preocupación fuera el problema aquí. Como si mi dolor fuera una inconveniencia menor que había que resolver con palabras tranquilizadoras. ¿Cómo? Fue lo único que pude preguntar. ¿Cómo firmaron los papeles si la casa está a mi nombre? Diana y Víctor intercambiaron una mirada que duró apenas un segundo, pero que me dijo todo lo que necesitaba saber. Había algo más, algo que no me estaban contando. Bueno, dijo Diana, jugueteando con el asa de su bolso, técnicamente la casa sigue estando a tu nombre, pero nosotros tenemos un poder notarial que tú firmaste el año pasado cuando estuviste enferma. ¿Te acuerdas? Te dijimos que era para ayudarte con los trámites bancarios. El mundo se me vino abajo. Recordé ese día, cuando había tenido esa neumonía terrible y Diana había venido con papeles, diciendo que era para facilitar los pagos de mis medicinas y los trámites del seguro médico. Yo había firmado sin leer, confiando en mi hija como había confiado toda la vida. Usaron mi enfermedad, susurré, y no era una pregunta sino una confirmación terrible. No seas melodramática, mamá, replicó Diana con impaciencia. Te estamos ayudando. A tu edad, tener una propiedad así es una carga. Ahora puedes vivir tranquila sin preocuparte por el mantenimiento, los impuestos, todas esas cosas que ya no puedes manejar sola. Marlene sonrió y puso su mano sobre el brazo de Diana en un gesto de apoyo. Diana tiene razón, señora Elvira. Usted ya hizo su parte, ya crió a su hija, ya vivió su vida. Ahora es tiempo de que los jóvenes disfruten lo que ustedes construyeron. Los jóvenes. Víctor tenía 45 años y Marlene 42. Yo tenía 70, pero me sentía más viva que cualquiera de ellos. Sin embargo, para ellos yo era un estorbo, un obstáculo entre sus ambiciones y mis propiedades.
Mamá, Diana puso su mano sobre mi hombro, y su toque me quemó como hierro candente. No pongas esa cara. Sabes que siempre puedes venir a visitarnos aquí. Esta sigue siendo tu casa. Mi casa. Esta casa donde había criado a Diana, donde había llorado por su padre, donde había celebrado cada uno de sus logros y había consolado cada una de sus derrotas. Ahora me la ofrecían como un favor, como si fuera una invitada de su generosidad. Entiendo, dije finalmente, y mi voz sonó tan calmada que hasta yo me sorprendí. Diana parpadeó, claramente esperando una reacción diferente. Víctor se relajó visiblemente. Marlene sonrió con triunfo. Pero yo solo sonreí de vuelta, una sonrisa pequeña y tranquila que parecía decir que aceptaba mi destino con resignación. Ellos no podían saber que esa sonrisa escondía algo completamente diferente. Está bien, agregué, guardando la llave en mi bolsillo. Si eso es lo que han decidido, supongo que no hay nada más que hablar. La sorpresa en sus rostros fue evidente. Habían venido preparados para una batalla, y yo les estaba dando una rendición que parecía demasiado fácil. Pero 70 años de vida me habían enseñado que las guerras más efectivas son las que el enemigo no ve venir. Se mudan el próximo sábado, añadió Diana, como si quisiera asegurarse de que yo entendiera completamente la situación. Víctor ya habló con una empresa de mudanzas. Van a llevar todas sus cosas desde temprano. Asentí lentamente, manteniendo esa sonrisa serena que parecía tranquilizarlos tanto. Por dentro, algo se estaba rompiendo, pero no era mi corazón. Era la última cadena que me ataba a la ingenuidad, a la creencia de que la familia siempre te protege, de que el amor de una hija es incondicional. ¿Y mis cosas? Pregunté con curiosidad genuina, como si fuera una pregunta práctica sin carga emocional. ¿Cuáles cosas, mamá? Diana frunció el ceño, claramente confundida por mi actitud calmada. Bueno, la casa tiene muebles, decoraciones, la vajilla de la abuela, las cortinas que bordé yo misma, los cuadros. Enumeré pausadamente, observando cómo sus expresiones cambiaban gradualmente. Víctor se aclaró la garganta. Bueno, pensamos que sería más fácil si todo se quedara ahí. Ya sabes, para que la familia pueda usar la casa inmediatamente sin tener que comprar todo de nuevo. Marlene asintió con entusiasmo. Sí, señora Elvira, sería una lástima desmantelar una casa tan bien organizada. Además, ¿dónde pondría usted todas esas cosas? Esta casa ya está completa. Miré alrededor de mi sala, efectivamente llena de recuerdos y objetos acumulados durante décadas de vida. Pero ellos no entendían que cada pieza en esa casa de la playa tenía una historia, había sido elegida por mí, pagada con mi dinero, colocada con mis propias manos. Tienes razón, dije finalmente, y vi cómo se relajaron nuevamente. Sería complicado traer todo aquí. Diana sonrió por primera vez desde que había llegado, una sonrisa genuina que me recordó a la niña que había sido. Me alegra que lo entiendas, mamá. Sabía que serías razonable. Razonable. Esa palabra resonó en mi mente mientras los acompañaba hasta la puerta. Me despedí de cada uno con un beso en la mejilla, como si fuera una tarde cualquiera, como si no hubieran venido a robarme 40 años de memorias. Cuando cerraron la puerta detrás de ellos, me quedé parada en el recibidor durante varios minutos, escuchando el sonido de sus pasos alejándose por la acera. Después caminé hasta la ventana y los vi subir al carro de Víctor. Diana volteó una vez hacia la casa, y por un momento pensé que vendría de regreso, que se había arrepentido. Pero solo agitó la mano en un gesto de despedida casual antes de meterse al vehículo. Los vi alejarse hasta que el carro desapareció en la esquina. Solo entonces me permití sentir el peso completo de lo que acababa de pasar. Pero no lloré. No todavía. Caminé hasta mi habitación y saqué de debajo de la cama una caja de zapatos vieja que guardaba mis documentos más importantes. Con manos temblorosas, busqué hasta encontrar la escritura de la casa de la playa. La fecha decía claramente que la propiedad había sido transferida a mi nombre el 15 de marzo de 1984, cuando mi padre murió. 41 años siendo mía. Y ahora. El timbre de la puerta me sobresaltó. Guardé rápidamente los papeles y fui a abrir, esperando que fuera Diana arrepentida. Pero era José, mi vecino de toda la vida, un hombre de 65 años que había sido amigo de mi difunto esposo. Elvira, dijo con preocupación evidente en su rostro arrugado, vi que Diana y su marido estuvieron aquí.
Te veías muy pálida cuando los despediste. ¿Está todo bien? José tenía esa capacidad especial de algunas personas mayores para leer el dolor en los rostros de otros. Habíamos compartido décadas de confidencias por encima de la cerca que separaba nuestras casas, y él conocía a Diana desde que era una niña traviesa que se robaba mangos de su árbol. Pasa, José, le dije, apartándome para dejarle espacio. ¿Quieres un café? Solo si no es molestia, respondió, pero ya estaba caminando hacia la cocina como había hecho cientos de veces antes. Mientras preparaba el café, le conté todo. Cada palabra, cada gesto, cada mirada. José me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. No puede ser legal, murmuró cuando terminé. Un poder notarial no puede usarse para transferir propiedades inmuebles sin tu consentimiento explícito. ¿Cómo sabes eso? Cuando murió mi hermana hace 3 años, tuve que lidiar con todos esos trámites legales. Aprendí más de lo que quería sobre herencias y propiedades. Se frotó la barba gris, pensativo. Elvira, necesitas hablar con un abogado. Negué con la cabeza. José, tengo 70 años. ¿Voy a pelearme con mi propia hija? ¿Voy a arrastrarla a los tribunales? Al final, ¿para qué? Para que me odie aún más de lo que ya parece odiarme. No te odia, exclamó José con vehemencia. Diana está confundida, manipulada por ese marido suyo. Pero esto no es odio, Elvira. Esto es codicia pura y simple. Serví el café en las tazas de porcelana que había heredado de mi madre, las mismas que Diana había usado cuando era pequeña y venía a visitarme después del colegio. Las mismas tazas en las que había servido chocolate caliente cuando tenía pesadillas y se refugiaba en mi cama. ¿Sabes qué es lo que más me duele, José?, pregunté, sentándome frente a él en la pequeña mesa de la cocina. No es perder la casa, aunque me duela. Es descubrir que la persona que más amé en este mundo, la persona por la que habría dado mi vida sin pensarlo 2 veces, me ve como un estorbo. José alargó la mano y cubrió la mía con su palma callosa y cálida. Escúchame bien, Elvira. Yo conocí a Diana cuando era una niña, la vi crecer, la vi llorar cuando murió tu esposo, la vi abrazarte cuando tú lloraste. Esa niña no ha desaparecido completamente. Está ahí, enterrada bajo las presiones de su matrimonio y las ambiciones de su marido. Entonces, ¿qué sugieres que haga? José se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una determinación que no había visto en mucho tiempo. Sugiero que no te rindas tan fácilmente. Sugiero que si van a quitarte 40 años de tu vida, por lo menos que sepan el precio real de lo que están haciendo. No entiendo. Elvira, dijo José con una sonrisa que tenía algo de travieso, tú dijiste que ellos pueden quedarse con la casa, pero nunca dijiste nada sobre todo lo que hay dentro de ella. Lo miré fijamente, procesando sus palabras. Lentamente, una idea comenzó a formarse en mi mente, una idea que me hizo sonreír por primera vez en toda la tarde. José, murmuré, creo que tienes razón. Por supuesto que tengo razón, replicó con una sonrisa más amplia. No he llegado a los 65 años siendo tonto. Ahora, cuéntame exactamente qué hay en esa casa que realmente te pertenece. Saqué una libreta y comencé a hacer una lista. Los muebles que había comprado y pagado yo misma durante todos estos años. La vajilla de mi abuela que había llevado ahí cuando mi padre murió. Las cortinas que había bordado durante tardes enteras, puntada por puntada. Los cuadros que había comprado en mis viajes. La ropa de cama, las toallas, los electrodomésticos. Los libros de mi biblioteca personal. Las plantas que había cultivado con tanto cariño. La lista se hizo más y más larga. José asentía con cada artículo, ocasionalmente sugiriendo cosas que yo había olvidado. Y no olvides, dijo con un brillo malicioso en los ojos, todo lo que has puesto para mejorar la casa durante estos años. El aire acondicionado que instalaste el año pasado, las mejoras en el baño, la cocina que remodelaste completamente hace 5 años. Tenía razón. Había invertido no solo dinero sino amor en cada rincón de esa casa. Y si Diana y Víctor querían quedarse con la propiedad, tendrían que conformarse con lo que legalmente les correspondía, 4 paredes vacías. Pero ¿cómo voy a sacar todo sin que se den cuenta? Elvira, José se recostó en su silla con expresión satisfecha. Para eso están los amigos.
Y casualmente, yo conozco a alguien que tiene una empresa de mudanzas. Por primera vez en horas, me reí. Una risa genuina que salió desde lo más profundo de mi pecho. José, le dije, apretando su mano, creo que Diana y Víctor van a llevarse una gran sorpresa el próximo sábado. Oh, Elvira, respondió él, guiñándome un ojo, no tienes idea de lo grande que va a ser esa sorpresa. Esa noche, después de que José se fuera, me quedé despierta hasta muy tarde, refinando la lista y haciendo planes. No era venganza lo que sentía, sino algo más puro, justicia. Y por primera vez desde que Diana había pronunciado esas palabras terribles, me sentí en control de mi propio destino. Al día siguiente desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. Era lunes por la mañana, y tenía exactamente 5 días para ejecutar mi plan antes de que Víctor y su familia llegaran el sábado a mudarse a lo que creían sería su nueva casa completamente amueblada. Después del desayuno, marqué el número que José me había dado la noche anterior. Francisco, el dueño de la empresa de mudanzas, resultó ser un hombre de voz cálida que escuchó mi situación con paciencia. Señora Elvira, me dijo después de que le expliqué todo, José me contó un poco de su situación anoche. No se preocupe, nosotros nos encargamos de todo. Podemos ir mañana mismo a hacer un inventario de lo que necesita trasladar. Mañana. La rapidez me sorprendió. Claro, señora. Casos como el suyo, donde hay, digamos, cierta urgencia familiar, los manejamos con prioridad. Además, José es mi compadre desde hace 20 años. Lo que él necesite, lo tiene. Esa mañana también llamé a Diana. Mi voz sonó casual, casi alegre, cuando le pregunté si podía ir a la casa de la playa para recoger algunas cosas personales antes de que llegara la familia de Víctor. ¿Qué cosas, mamá?, preguntó con cierta suspicacia. Poca cosa, hija. Algunas fotografías que tengo ahí, mis medicinas que dejé en el botiquín, tal vez algo de ropa. No quiero que los nuevos inquilinos se sientan incómodos encontrando cosas mías por ahí. Diana se relajó inmediatamente. Ah, sí, claro. Qué considerada eres, mamá. Ve cuando quieras, solo avísame para que Víctor no se preocupe si ve movimiento en la casa. Qué considerada soy, pensé mientras colgaba el teléfono. Si supiera cuán considerada estoy siendo realmente. El martes por la mañana, Francisco llegó puntualmente con su equipo. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con manos enormes pero sorprendentemente delicadas cuando manejaba los objetos. Lo acompañaban sus 2 hijos, Tobías e Israel, muchachos fuertes y educados que me trataron con el respeto que hacía tiempo no recibía en mi propia familia. El viaje a la casa de la playa tomó 40 minutos. Durante todo el trayecto, Francisco me contó historias de mudanzas familiares complicadas que había manejado a lo largo de los años. Señora Elvira, me dijo mientras manejaba por la carretera costera, usted no es la primera persona mayor que pasa por esto. Las familias a veces se olvidan de que los padres no son solo obstáculos para la herencia, sino seres humanos con derechos y sentimientos. Cuando llegamos a la casa, sentí una punzada en el pecho. Ahí estaba mi refugio, con sus paredes blancas brillando bajo el sol matutino, las bugambilias rosadas que había plantado hace 10 años trepando por la cerca, el pequeño jardín que cuidaba con tanto amor cada fin de semana. Abrí la puerta con manos temblorosas. El aroma familiar me golpeó inmediatamente, la mezcla de sal marina, el suavizante de telas que siempre usaba, y ese olor particular a hogar que solo se consigue después de décadas de amor invertido en un lugar. Dios mío, murmuró Tobías cuando entramos a la sala. Esto es hermoso, señora Elvira. Tenía razón. La sala era el resultado de años de búsqueda paciente en mercados de pulgas, tiendas de antigüedades y viajes. El sofá de 3 piezas en tela crema que había comprado con mi primer sueldo como maestra jubilada. La mesa de centro de madera tallada que había encontrado en un pueblito de la costa. Las lámparas de cerámica pintada a mano que había traído de Puebla. Los cojines bordados que había hecho durante las tardes lluviosas. Empecemos por hacer el inventario, dijo Francisco, sacando una libreta. Quiero que me diga exactamente qué se lleva y qué se queda. Comenzamos por la sala. Cada mueble, cada decoración, cada objeto tenía su historia y, más importante, tenía su recibo de compra guardado en la caja de documentos que había traído conmigo. Francisco tomaba fotos de todo mientras sus hijos medían y calculaban el espacio necesario en el camión. ¿Y esto?, preguntó Israel,
señalando el aire acondicionado. También viene conmigo, respondí firmemente. Lo mandé instalar el año pasado. Tengo la factura. Francisco asintió. Sin problema. Tobías es técnico en refrigeración. Lo desinstalamos sin dañar nada. Pasamos a la cocina. La estufa, el refrigerador, el microondas, la vajilla completa, los utensilios, todo había sido comprado por mí. Incluso las mejoras que había hecho, los gabinetes de madera que había mandado hacer a medida, el mosaico del backsplash que había escogido personalmente, la barra de desayuno que había agregado hace 3 años. Señora, dijo Francisco con admiración genuina, usted convirtió esta casa en un hogar de verdad. En el comedor, la situación se repetía. La mesa de 6 puestos que había heredado de mi madre, las sillas que había restaurado yo misma, el aparador donde guardaba la cristalería fina, las cortinas de lino que había bordado durante meses. Subimos a las habitaciones. En el dormitorio principal, mi cama king size con su cabecera tapizada en terciopelo verde, las mesas de noche a juego, el tocador con espejo que había pertenecido a mi abuela, la cómoda llena de ropa de cama que había ido coleccionando durante años. Señora Elvira. Tobías me tocó el brazo suavemente. Está bien. Me di cuenta de que había estado parada inmóvil frente al espejo del tocador, recordando todas las mañanas que me había peinado ahí, todas las noches que me había quitado los aretes después de días felices en la playa. Sí, muchacho. Solo estoy recordando. En la habitación de huéspedes encontramos más tesoros. La cama individual con su colcha tejida a mano, el escritorio donde solía sentarme a escribir cartas, la biblioteca llena de libros que había ido acumulando durante décadas. El baño había sido completamente remodelado por mí hace 2 años. Los azulejos, la ducha, el lavabo, el espejo con luz LED, todo era mío. ¿Esto también se va?, preguntó Israel, señalando los azulejos. Todo, confirmé. Tengo todas las facturas. Francisco silbó suavemente. Señora, cuando terminemos aquí, esta casa va a parecer que acabó de ser construida. Paredes desnudas y nada más. Exactamente como debe ser, respondí con una sonrisa que me sorprendió a mí misma por su frialdad. Salimos al jardín. Mis plantas, mis macetas, los muebles de jardín, la parrilla, las luces decorativas que había colgado para las noches románticas que ya no tendría pero que había imaginado durante tantos años. ¿Las plantas también?, preguntó Tobías con curiosidad. Especialmente las plantas. Algunas las traje de esquejes de la casa de mi madre. Tienen más de 20 años. Al final del día, la lista ocupaba 12 páginas de la libreta de Francisco. Prácticamente todo lo que daba vida y personalidad a esa casa me pertenecía legalmente. ¿Cuándo podemos empezar?, pregunté. Mañana mismo, respondió Francisco. Pero necesitamos 3 días para hacer todo esto sin dañar nada. Es mucho trabajo de desmontaje y embalaje. Perfecto, dije, calculando mentalmente. Eso nos deja el viernes para la limpieza final. ¿Limpieza final?, preguntó Israel. Sí, respondí, y esta vez mi sonrisa fue genuinamente maliciosa. No quiero que nadie pueda decir que dejé esta casa sucia. Cuando Víctor y su familia lleguen el sábado, van a encontrar la casa más limpia de sus vidas. Tan limpia que van a poder verse reflejados en cada superficie vacía. Francisco se rió con ganas. Señora Elvira, usted me cae muy bien. Va a ser un placer trabajar para usted. Esa noche, de regreso en mi casa, llamé a Diana para informarle que había ido a recoger algunas cosas. ¿Todo bien, mamá?, me preguntó. Todo perfecto, hija. Recogí lo que necesitaba. La casa está lista para que llegue la familia de Víctor. Me alegra saber que está siendo tan cooperativa, dijo Diana, y pude escuchar el alivio en su voz. Cooperativa. Si ella supiera cuán cooperativa estaba siendo realmente. Después de colgar, me serví una copa de vino y me senté en mi jardín a ver las estrellas. Por primera vez en días, me sentía en paz. No era venganza lo que estaba planeando, me dije a mí misma. Era simplemente justicia. Y después de 70 años de ser la mujer que siempre cedía, que siempre perdonaba, que siempre ponía las necesidades de otros antes que las suyas, finalmente estaba haciendo algo solo para mí. El miércoles comenzaría la mudanza más satisfactoria de mi vida. El miércoles amaneció despejado,
como si hasta el clima conspirara a mi favor. Francisco y su equipo llegaron a las 7 de la mañana, puntuales como habían prometido. Traían un camión enorme y herramientas profesionales que me tranquilizaron inmediatamente. «Buenos días, señora Elvira», me saludó Francisco con una sonrisa. «¿Lista para empezar?» Más que lista. Había pasado la noche despierta, no por nervios sino por una extraña excitación que hacía años no sentía. Era como si después de décadas de vivir en piloto automático, finalmente hubiera tomado el control de mi propia historia. Comenzamos por el jardín. Tobías e Israel trabajaban con una delicadeza sorprendente, desenterrando cada una de mis plantas como si fueran tesoros arqueológicos. Las begonias que había criado desde semillas, los rosales que había trasplantado de la casa de mi madre, las suculentas que había intercambiado con otras vecinas a lo largo de los años. «Señora», me dijo Tobías mientras envolvía cuidadosamente las raíces de mi jazmín favorito, «estas plantas están hermosas. Se ve que las ha cuidado con mucho amor». 20 años cuidándolas, le respondí, acariciando las hojas sedosas del jazmín. Algunas me conocen mejor que mi propia familia. Mientras ellos trabajaban en el jardín, yo me dediqué a empacar los objetos más delicados de la casa. Cada fotografía, cada recuerdo, cada pequeño tesoro que había ido acumulando durante 4 décadas de veranos felices. Al mediodía, Diana me llamó. «Mamá, ¿cómo vas con tus cosas?» «Muy bien, hija», respondí mientras observaba cómo Francisco desmontaba cuidadosamente mi aire acondicionado. «Solo estoy recogiendo algunas cositas personales». «No te tardes mucho, ¿eh? Víctor quiere pasar mañana a revisar que todo esté en orden para el sábado». «Perfecto», pensé. Mañana jueves terminaríamos de sacar todo, y el viernes haríamos la limpieza final. Víctor se llevaría una sorpresa adelantada. «No te preocupes, Diana. Para mañana ya habré terminado». Cuando colgué, Francisco me miró con una sonrisa cómplice. «¿Su yerno viene mañana?» «Sí, a revisar su nueva propiedad». «Excelente timín», murmuró Francisco. «Para mañana en la tarde, esto va a estar impecable. Vacío, pero impecable». El resto del miércoles transcurrió como un ballet perfectamente coreografiado. Los muchachos desmontaron los muebles del dormitorio principal con una precisión que me dejó admirada. Cada tornillo, cada pieza, todo fue etiquetado y empacado con cuidado profesional. Al final del día, la casa ya se veía dramáticamente diferente. Los espacios que antes habían estado llenos de vida y color ahora mostraban las marcas rectangulares en las paredes donde habían colgado mis cuadros, los huecos donde habían estado mis muebles. «Mañana terminamos», me aseguró Francisco mientras cerraban el camión. «Y el viernes, si quiere, podemos regresar para la limpieza final». «Sí», le dije, observando las ventanas vacías de mi antigua casa. «Quiero que esté perfecta». El jueves fue un día agridulce. Ver cómo desmontaban la cocina que había diseñado con tanto cariño me partió el corazón, pero al mismo tiempo sentía una satisfacción extraña viendo cómo cada pieza de mi vida era cuidadosamente empacada y protegida. Israel resultó ser tan hábil desmontando el backsplash como su hermano lo era con las plantas. «No se preocupe, señora Elvira», me dijo mientras retiraba cada azulejo con precisión quirúrgica. «Podemos reinstalar esto en cualquier lugar que usted quiera». Para las 3 de la tarde, la transformación era completa. La casa que había sido mi refugio durante 40 años ahora era solo una estructura vacía con paredes desnudas y pisos sin alfombras. «¿Está segura de que esto es lo que quiere hacer?», me preguntó Francisco, y por primera vez desde que había empezado esta aventura, detecté una nota de preocupación en su voz. «Completamente segura», le respondí, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. A las 4:30, cuando estábamos cargando las últimas cajas en el camión, vi el carro de Víctor doblar la esquina. Mi corazón se aceleró, pero no de miedo sino de anticipación. «Señora», me susurró Tobías, «¿ese es su yerno?» «Sí», respondí, acomodándome la blusa y peinándome con los dedos. «Creo que llegó más temprano de lo esperado». Víctor estacionó frente a la casa y salió del carro con esa confianza arrogante que siempre me había molestado. Venía vestido como si fuera una inspección inmobiliaria importante, con camisa blanca recién planchada y pantalones de vestir. «Elvira», me saludó con sorpresa evidente. «No sabía que todavía estabas aquí». «Hola, Víctor»,
Le respondí con mi sonrisa más dulce. Solo estaba terminando de recoger mis últimas cosas. Sus ojos se movieron hacia el camión de mudanzas y luego hacia Francisco y los muchachos, que habían detenido su trabajo para observar la interacción. ¿Mudanzas?, preguntó con una risa nerviosa. ¿Para qué necesitas una empresa de mudanzas para unas pocas cosas personales? Bueno, dije pausadamente, disfrutando cada segundo de su confusión creciente, resultó que tenía más cosas personales de las que recordaba. Víctor frunció el ceño y caminó hacia la entrada de la casa. Yo lo seguí, junto con Francisco, que claramente no quería perderse el espectáculo. Cuando Víctor abrió la puerta y entró a la sala, su rostro fue una sinfonía de emociones. Primero confusión, luego comprensión gradual, y finalmente una mezcla de shock y rabia que me dio una satisfacción inmensa. ¿Dónde está todo?, preguntó con voz ahogada. ¿Todo qué?, respondí con inocencia angelical. Los muebles, la decoración, todo lo que estaba aquí. Ah, eso, dije como si recién me diera cuenta. Esas eran mis cosas personales, las que vine a recoger. Víctor me miró como si hubiera perdido la razón. Elvira, esas no eran tus cosas personales. Eran los muebles de la casa. Eran mis muebles, lo corregí suavemente. Los compré yo, los pagué yo, los cuidé yo durante años. Tengo todas las facturas si quieres verlas. Francisco dio un paso adelante, su presencia imponente llenando el espacio vacío. Señor, todo lo que se llevó la señora Elvira está debidamente documentado. Si quiere revisar los recibos. No puede hacer esto, gritó Víctor, y su voz resonó extrañamente en las paredes desnudas. Esta es nuestra casa ahora. Todo lo que estaba aquí venía incluido. ¿Incluido en qué?, pregunté con genuina curiosidad. Hasta donde yo sé, Diana solo me informó que habían tomado posesión de la casa. Nadie mencionó nada sobre su contenido. Víctor sacó su teléfono y marcó frenéticamente. Diana, le gritó cuando ella contestó. Tu madre vació completamente la casa. Se llevó todo. Todo. Pude escuchar la voz aguda de Diana al otro lado de la línea, pero no las palabras exactas. Víctor caminaba en círculos por la sala vacía, gesticulando salvajemente. No, no entiendes, le gritaba al teléfono. No quedó nada. Ni siquiera el aire acondicionado. Las paredes están desnudas. Francisco me guiñó un ojo. Tobías e Israel observaban desde la puerta, claramente divirtiéndose con el drama. Sí, aquí está, dijo Víctor, poniéndome el teléfono en la cara. Habla con tu hija. Tomé el teléfono con calma. Hola, Diana. Mamá, ¿qué hiciste? La voz de Diana sonaba histérica. Recogí mis cosas, como te dije que haría. Pero Víctor dice que no quedó nada. Bueno, dije pensativamente. Supongo que eso significa que todo lo que había en la casa era mío. Qué interesante, ¿no? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Finalmente, Diana habló con voz controlada pero furiosa. Mamá, eso no es justo. Nosotros contábamos con que la casa viniera amueblada. ¿Y por qué contaban con eso?, pregunté genuinamente curiosa. Cuando tomaron la casa sin consultarme, también inventaron que todo mi contenido les pertenecía. Víctor me arrebató el teléfono. Diana, tienes que hacer algo. La familia llega el sábado. No podemos recibirlos en una casa vacía. Mientras él continuaba su conversación frenética, yo salí tranquilamente de la casa. Francisco y sus hijos ya habían terminado de cargar el camión. Señora Elvira, preguntó Francisco. Mañana venimos para la limpieza. Por supuesto, le respondí, echando un último vistazo a la casa donde había sido feliz durante tantos años. Quiero que quede impecable para los nuevos inquilinos. Cuando subí al carro que Francisco había traído para llevarme de regreso, pude ver a Víctor todavía gesticulando en la sala vacía, su voz agitada resonando por toda la casa. Por primera vez en semanas, me reí genuinamente. Señora, me dijo Francisco mientras arrancaba, usted es mi nueva heroína. Esa noche Diana llegó a mi casa como un huracán. No tocó el timbre, usó su llave como había hecho durante años,
pero esta vez su entrada no fue la de una hija que venía a visitar a su madre, sino la de una mujer furiosa que venía a confrontar a su enemiga. La encontré en la sala, parada en medio del espacio con los brazos cruzados y una expresión que jamás había visto en su rostro. Era como si la máscara de hija respetuosa finalmente hubiera caído por completo. «Mamá», dijo con voz temblorosa de rabia contenida, «¿qué demonios crees que estás haciendo?». Me senté tranquilamente en mi sillón favorito, el mismo donde la había acunado cuando era bebé, donde le había leído cuentos cuando era niña, donde habíamos conversado sobre sus novios cuando era adolescente. «Estoy protegiendo lo que es mío», respondí con voz calmada. «Lo que es tuyo», estalló Diana. «Mamá, eres una egoísta. Una vieja egoísta y rencorosa». Las palabras me golpearon como bofetadas, pero mantuve mi compostura. 70 años de vida me habían enseñado que las personas muestran su verdadero carácter cuando están bajo presión. «Egoísta», repetí suavemente. «Soy egoísta por proteger las cosas que compré con mi propio dinero, que cuidé con mis propias manos durante décadas». «Sabías perfectamente que nosotros contábamos con que la casa viniera amueblada», gritó Diana, comenzando a caminar de un lado a otro como una fiera enjaulada. «¿Sabías que la familia de Víctor llega el sábado?» «Sí, lo sabía», admití. «También sabía que ustedes tomaron mi casa sin consultarme, usando documentos que firmé cuando estaba enferma y vulnerable». Diana se detuvo en seco. Por un momento, algo parecido a la culpa cruzó por su rostro, pero fue reemplazado rápidamente por más rabia. «Eso fue por tu propio bien. A tu edad no necesitas una casa en la playa». «A mi edad», repetí lentamente, saboreando la frase que tanto había escuchado en los últimos días. «Dime, Diana, ¿a qué edad exactamente una persona deja de merecer sus propias posesiones? ¿A qué edad se convierte en carga para sus hijos en lugar de ser su madre?» Diana me miró con ojos brillantes de lágrimas que parecían más de frustración que de tristeza. «No seas dramática, mamá. Nadie dijo que fueras una carga». «No». Me levanté lentamente de mi sillón. «Entonces explícame por qué mi propia hija conspiró con su marido para quitarme la casa que más amo en el mundo. Explícame por qué no me consultaron. Explícame por qué usaron mi enfermedad en mi contra». «Porque sabíamos que te opondrías», gritó Diana, y finalmente salió la verdad. «Sabíamos que serías imposible y habrías puesto 1000 excusas». «Excusas». La palabra me salió como un susurro venenoso. Defender mi propiedad serían excusas. En ese momento sonó el timbre. Diana y yo nos miramos, ambas sorprendidas por la interrupción. Fui a abrir y encontré a José parado en mi puerta, con una expresión preocupada. «Elvira», dijo, echando un vistazo hacia donde Diana estaba visible desde la entrada. Escuché gritos. «¿Está todo bien?». Diana apareció detrás de mí. «Hola, señor José», dijo con voz forzadamente dulce, tratando de componer su máscara de hija perfecta. Pero José había conocido a Diana desde niña, y no era fácil de engañar. «Diana», la saludó con frialdad evidente. «Hacía tiempo que no te veía por aquí». «Sí, bueno», Diana se removió incómoda. «He estado ocupada». «Ocupada quitándole la casa a tu madre, según escuché», dijo José sin rodeos. La máscara de Diana se resquebrajó nuevamente. «Eso no es asunto suyo, señor José. Cuando alguien grita en la casa de al lado, sí se vuelve mi asunto», replicó José, entrando sin ser invitado y posicionándose claramente de mi lado. «Especialmente cuando esos gritos van dirigidos a una mujer que ha sido mi vecina y amiga durante 30 años». Diana me miró como si yo hubiera traicionado algún secreto familiar al contarle a José lo que había pasado. «Mamá, le contaste nuestros asuntos privados a los vecinos». «Le conté a mi amigo que mi hija me robó mi casa», dije con simplicidad brutal. «No te robamos nada», gritó Diana, perdiendo completamente el control. «La casa sigue estando a tu nombre. Solo estamos usándola». «Usándola», repetí, «y prohibiéndome que aparezca por ahí». José silbó suavemente. «Diana, muchachita, yo te cargué en mis hombros cuando tenías 5 años. Te enseñé a andar en bicicleta cuando tu padre estaba trabajando. Te consolé cuando tu primer novio te rompió el corazón. Pero esto…». Sacudió la cabeza con disgusto. «Esto no es la niña que yo conocí». Diana se volvió hacia José con ojos llameantes.
Usted no entiende la situación. Entiendo perfectamente, replicó José con voz grave. Entiendo que una mujer de 70 años que se pasó la vida sacrificándose por su familia está siendo castigada por esa misma familia por el crimen de envejecer. Eso no es cierto. No. José se cruzó de brazos. Entonces explícame por qué tu madre no puede usar su propia casa. Diana abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Por primera vez desde que había llegado, parecía realmente ver lo que estaba haciendo. Es que... tartamudeó, la familia de Víctor es grande, y ellos necesitan. Y tu madre no necesita, interrumpió José. Tu madre no merece disfrutar de lo que construyó con su trabajo. Ella ya vivió su vida, explotó Diana, y esas palabras quedaron colgando en el aire como una sentencia de muerte. José y yo nos quedamos en silencio, procesando lo que acababa de decir. Diana pareció darse cuenta inmediatamente de la enormidad de sus palabras, pero ya era demasiado tarde. Diana, dije suavemente, ¿realmente crees que ya viví mi vida? ¿Que a los 70 años ya no merezco momentos de felicidad? Diana comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de frustración. No es eso lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir? Quise decir que... Se secó las lágrimas con brusquedad, que nosotros tenemos hijos que criar, un futuro que construir. Tú ya criaste a tu hija, ya construiste tu vida. Y ahora me toca apartarme para que ustedes construyan la suya sobre los restos de la mía. Terminé por ella. Sí, gritó Diana, y luego se tapó la boca, horrorizada por su propia honestidad. José me puso una mano protectora en el hombro. Elvira, me dijo sin quitar los ojos de Diana, creo que ya escuchaste todo lo que necesitabas escuchar. Diana se irguió, tratando de recuperar algo de dignidad. Mamá, todavía puedes arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo. Puedes venir a visitarnos a la casa algunas veces al año, cuando la familia de Víctor no esté ahí. La generosidad de su oferta me dejó sin palabras por un momento. Mi propia hija me estaba ofreciendo migajas de mi propia propiedad como si fuera un favor extraordinario. ¿Sabes qué, Diana?, dije finalmente. Tienes razón en algo. Yo ya viví mi vida de sacrificios, de poner a otros antes que a mí misma, de aceptar migajas con gratitud. Esa vida ya la viví completamente. Diana sonrió, pensando que había ganado. Pero ahora, continué, voy a vivir una vida diferente. Una vida donde no permito que nadie, ni siquiera mi propia hija, me trate como si fuera un mueble viejo que estorba. La sonrisa se desvaneció del rostro de Diana. Así que no voy a arreglar nada. Los muebles, las decoraciones, todo lo que saqué de esa casa, se queda conmigo. Si ustedes quieren la casa, pueden tenerla. Pero van a tenerla exactamente como se la merecen, vacía. Diana me miró con una mezcla de incredulidad y rabia que me partió el corazón. Pero no retrocedí. Eres una mujer cruel y vengativa, me dijo con voz temblorosa. No, le respondí, soy una mujer que finalmente aprendió a defenderse. Diana salió de mi casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. José y yo nos quedamos parados en el silencio que siguió, procesando lo que acababa de pasar. Elvira, me dijo José después de un momento, ¿estás bien? Pensé en su pregunta mientras veía por la ventana cómo Diana se alejaba en su carro, probablemente de regreso con Víctor para planear su siguiente movimiento. ¿Sabes qué, José?, le dije finalmente, creo que por primera vez en mucho tiempo, estoy perfectamente bien. Y era cierto. Me dolía el corazón por la ruptura con Diana, pero por primera vez en años, me sentía completamente dueña de mi propia vida. El viernes amaneció con una tranquilidad extraña. Había dormido mejor que en semanas, como si finalmente hubiera puesto una carga pesada en el suelo después de cargarla durante mucho tiempo. Francisco y sus hijos llegaron temprano, como habían prometido, para hacer la limpieza final de la casa. Buenos días, señora Elvira, me saludó Francisco con una sonrisa. ¿Lista para el gran final? Más que lista, le respondí, subiendo al camión con una energía que me sorprendió a mí misma. El viaje a la casa de la playa transcurrió en un silencio cómodo. Tobías e Israel iban canturrando una canción en voz baja, y Francisco manejaba con esa calma profesional que me tranquilizaba. Cuando llegamos,
La casa se veía exactamente como la habíamos dejado el día anterior. Vacía pero extrañamente digna, como una mujer elegante que había decidido despojarse de todas sus joyas pero mantenía la cabeza en alto. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Israel, sacando los productos de limpieza del camión. Por donde ustedes quieran, les dije. Solo quiero que cuando terminemos, esta casa esté más limpia de lo que jamás ha estado. No era venganza lo que sentía mientras los muchachos comenzaban a trabajar. Era algo más profundo, más ceremonial. Era como si estuviera preparando la casa para una despedida final, para cerrar un capítulo de mi vida de la manera más digna posible. Comenzamos por las ventanas. Tobías tenía una técnica especial que las dejaba completamente transparentes, sin una sola marca. Mientras él trabajaba en los cristales, Israel y yo nos encargamos de limpiar cada centímetro de las paredes, removiendo las marcas que habían dejado mis cuadros, las huellas de mis manos, las manchas de los años. Señora Elvira, me dijo Israel mientras frotaba una marca particularmente persistente, ¿no le da tristeza hacer esto? Detuve mi trabajo y pensé en su pregunta. ¿Sabes qué me da tristeza, Israel? No es limpiar estas paredes. Es haber descubierto que la persona que más amaba en el mundo me veía como un obstáculo para su felicidad. El muchacho asintió seriamente. Mi abuela siempre dice que los hijos olvidan que los padres también tienen corazón. Tu abuela es una mujer sabia. Limpiamos la cocina con un cuidado obsesivo. Cada gabinete que había quedado, cada superficie, cada rincón. Francisco se encargó de limpiar las marcas que habían dejado mis electrodomésticos, y cuando terminó, la cocina parecía recién construida. Mire esto, me dijo Francisco, señalando las paredes desnudas. Se puede ver exactamente dónde estaba cada cosa. Es como si la casa fuera un fantasma de lo que era antes. Tenía razón. Las marcas rectangulares en las paredes donde habían colgado mis cuadros, los espacios más limpios en el piso donde habían estado mis muebles, todo creaba un mapa fantasmal de la vida que había existido ahí. Al mediodía, cuando estábamos limpiando el baño principal, escuché el ruido de un carro llegando. Me asomé por la ventana y vi el vehículo de Víctor estacionándose frente a la casa. Esta vez no venía solo, Diana estaba con él, y también reconocí a Marlene en el asiento trasero. Llegó la familia, le anuncié a Francisco. ¿Quiere que paremos?, me preguntó. No, respondí firmemente. Que nos vean trabajando. Que vean el cuidado con el que estoy dejando su nueva casa. Los tres salieron del carro con expresiones serias. Víctor tenía esa postura rígida que adoptaba cuando estaba tratando de controlar su temperamento. Diana evitaba mirar directamente hacia la casa, como si le diera vergüenza estar ahí. Marlene, en cambio, observaba todo con curiosidad mal disimulada. Entraron sin tocar la puerta, como si ya fuera su derecho. Los escuché caminar por la sala, sus pasos resonando en el espacio vacío de una manera que seguramente no habían anticipado. «Dios mío», escuché exclamar a Marlene. «Realmente se llevó todo». «Te lo dije», murmuró Víctor. «Hasta las cortinas». Seguí limpiando el espejo del baño, observando sus reflejos mientras caminaban por la casa. Diana se veía cada vez más pequeña con cada habitación que revisaban. Finalmente, Víctor subió las escaleras. Lo escuché entrar al baño donde estábamos trabajando. «Elvira», me dijo con voz controlada, «necesitamos hablar». Me volteé hacia él, sin dejar de sostener el trapo de limpieza. «Claro, Víctor. ¿En qué puedo ayudarte?» «Esto es ridículo», dijo, gesticulando hacia las paredes desnudas. «No puedes llevarte todo y dejarnos con una casa vacía». «¿Por qué no?», pregunté con genuina curiosidad. Todo lo que me llevé era mío. Pero nosotros contábamos con eso. Y yo no contaba con conservar mi casa, repliqué suavemente. Víctor abrió la boca para responder, pero se quedó sin palabras. Detrás de él, Diana apareció en el marco de la puerta. «Mamá», dijo con voz suplicante, «por favor. Podemos arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?», pregunté, sin dejar de limpiar. «Puedes quedarte con algunos muebles, los más importantes para ti. Nosotros compramos el resto. Y puedes venir a la casa, digamos, un fin de semana al mes». La generosidad de su oferta me hubiera hecho reír si no hubiera sido tan patética.
Mi propia hija me estaba negociando el acceso a mi propia propiedad como si fuera un privilegio extraordinario. No, dije simplemente. No. Víctor se veía genuinamente sorprendido, como si la palabra no existiera en su vocabulario cuando se dirigía a mí. No, repetí, volteándome hacia ellos. No voy a negociar migajas de lo que era mío. No voy a aceptar favores condescendientes de personas que me robaron mi refugio. No te robamos nada, gritó Diana, pero su voz sonaba desesperada más que furiosa. No. Saqué de mi bolso los documentos que había traído. Aquí está el poder notarial que firmé cuando estaba enferma. ¿Puedes mostrarme dónde dice que ustedes podían usar este documento para transferir mi propiedad? Diana y Víctor intercambiaron miradas incómodas. Además, continué, aquí está mi testamento, redactado hace 5 años. ¿Puedes mostrarme dónde dice que yo quería dejarle esta casa a la familia de mi yerno en lugar de a mi propia hija? Mamá, eso es diferente. ¿Diferente cómo? La interrumpí. Ustedes tomaron algo que no les pertenecía, usando documentos de manera fraudulenta, sin mi consentimiento. En cualquier tribunal del país, eso se llama robo. Francisco, que había estado limpiando silenciosamente, se irguió un poco al escuchar esto. Tobías e Israel habían dejado de trabajar y observaban la confrontación con interés evidente. ¿Estás amenazando con demandarnos?, preguntó Víctor con incredulidad. No estoy amenazando con nada, respondí calmadamente. Estoy estableciendo hechos. Ustedes cometieron un fraude. Yo estoy protegiendo lo que legalmente me pertenece. Marlene, que había estado callada hasta ese momento, finalmente habló. Señora Elvira, usted está siendo muy poco razonable. Nosotros somos familia. Me volteé hacia ella lentamente. Marlene, cuando tu hermano y mi hija conspiraron para quitarme mi casa, ¿dónde estaba esa consideración familiar? Cuando decidieron que yo era demasiado vieja para merecer mis propias posesiones, ¿dónde estaba el respeto familiar? Marlene se ruborizó y bajó la mirada. La familia, continué, se supone que te protege, no que se aprovecha de ti cuando estás vulnerable. Diana comenzó a llorar, pero esta vez sus lágrimas parecían genuinas. Mamá, yo no quería que fuera así. Yo solo pensé que sería mejor para todos. Mejor para todos, repetí suavemente. O mejor para ustedes. Diana no pudo responder. Francisco se aclaró la garganta. Disculpen, dijo con respeto pero firmeza, pero necesitamos terminar nuestro trabajo. La señora Elvira nos contrató para dejar esta casa impecable, y eso es lo que vamos a hacer. Víctor lo miró con irritación. ¿Y usted quién es para meterse en esto? Soy alguien que respeta a las personas mayores, respondió Francisco sin inmutarse. Algo que ustedes claramente necesitan aprender. El comentario cayó como una bofetada. Víctor se puso rojo de rabia, pero no se atrevió a confrontar a Francisco, cuya presencia imponente llenaba todo el espacio del baño. Vámonos, le dijo Víctor a Diana. Esto es inútil. Mientras se alejaban, escuché a Diana susurrar. Mamá, de verdad no hay manera de arreglar esto. Me detuve en mi limpieza y la miré directamente a los ojos. Sí, Diana, hay una manera. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Devuélveme mi casa, dije simplemente. La esperanza se desvaneció de su rostro. Sin decir otra palabra, siguió a Víctor escaleras abajo. Los escuché irse, sus voces amortiguadas discutiendo en el carro antes de alejarse. Cuando el ruido del motor se desvaneció, Francisco me puso una mano gentil en el hombro. Señora Elvira, me dijo, usted es la mujer más valiente que he conocido. Sonreí, sintiendo una paz extraña invadiéndome. No soy valiente, Francisco. Solo estoy cansada de ser invisible. El sábado llegó con una claridad cristalina que parecía burlarse de la tormenta que se avecinaba. Eran las 9 de la mañana cuando José tocó a mi puerta con una sonrisa traviesa que no había visto en su rostro en años. Elvira, me dijo, sosteniendo 2 tazas de café humeante, ¿te gustaría acompañarme a dar un paseo en carro esta mañana? ¿Qué tipo de paseo?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta por el brillo en sus ojos. El tipo de paseo que te lleva casualmente por la zona de la playa, respondió con falsa inocencia.
para ver qué tal está el tráfico, las condiciones de las carreteras, ese tipo de cosas. No pude evitar sonreír. José, eres un hombre terrible. Soy un hombre curioso, me corrigió. Y después de todo lo que has pasado esta semana, creo que mereces ver el final de esta historia. Tenía razón. Después de 4 días de mudanzas, confrontaciones y limpiezas exhaustivas, necesitaba ver cómo terminaba esta obra de teatro que había estado dirigiendo sin darme cuenta. El viaje hacia la playa transcurrió en un silencio cómodo. José conducía con la paciencia de alguien que ha aprendido a disfrutar el trayecto tanto como el destino. Cuando llegamos a la zona residencial donde estaba mi antigua casa, estacionamos a una distancia prudente pero con vista clara. Ahí está, murmuró José, señalando hacia la casa que se veía perfectamente limpia y completamente vacía a través de las ventanas sin cortinas. No tuvimos que esperar mucho. A las 10:30 en punto, una caravana de 3 carros comenzó a llegar. El primero era el de Víctor y Diana. Los otros 2 estaban cargados hasta el tope con maletas, cajas y lo que parecían ser los primeros intentos desesperados de conseguir muebles de última hora. ¿Esa es toda la familia?, preguntó José mientras observábamos a un grupo de aproximadamente 12 personas bajarse de los carros. Supongo que sí, respondí, reconociendo a algunos de los hermanos de Víctor que había conocido en bodas y cumpleaños a lo largo de los años. La primera señal de que algo estaba mal fue cuando Víctor abrió la puerta principal y el grupo se quedó inmóvil en el umbral. Desde nuestra posición podíamos ver claramente a través de las ventanas desnudas cómo las primeras personas que entraron se detuvieron abruptamente, como si hubieran chocado contra una pared invisible. ¿Dónde están los muebles?, escuchamos gritar a una mujer mayor que reconocí como la madre de Víctor. Se los llevó Elvira, respondió la voz de Víctor, claramente audible en la mañana silenciosa. ¿Quién es Elvira?, preguntó una voz más joven. Mi suegra, explicó Víctor con amargura evidente. José y yo intercambiamos miradas divertidas. Aparentemente, Víctor no había preparado a su familia para lo que iban a encontrar. Durante los siguientes 20 minutos, fuimos testigos de un espectáculo que oscilaba entre lo cómico y lo patético. Los familiares de Víctor entraban y salían de la casa con expresiones de confusión creciente. Los niños corrían por las habitaciones vacías, sus gritos y risas resonando extrañamente en los espacios sin alfombras ni cortinas que absorbieran el sonido. Víctor, gritó una mujer que parecía ser su hermana mayor, nos dijiste que la casa estaba completamente equipada. Y lo estaba, respondió Víctor defensivamente. Mi suegra vació todo. Y no pudiste evitarlo. Hubo un silencio largo, durante el cual presumiblemente Víctor estaba tratando de explicar cómo había perdido una batalla contra una mujer de 70 años. Esto es increíble, murmuró José con admiración. Los vas a dejar durmiendo en el suelo. No todos, le respondí. Vi que trajeron algunas bolsas de dormir en uno de los carros. Observamos cómo Marlene dirigía a un grupo de niños hacia el jardín trasero, probablemente para alejarlos del caos emocional que se estaba desarrollando dentro de la casa. Los adultos formaron lo que parecía ser un consejo de guerra en la sala vacía, sus voces alzándose y bajando en lo que claramente era una discusión acalorada. ¿Qué vamos a hacer para comer?, escuchamos preguntar a alguien. Hay una parrilla en el jardín, respondió Víctor esperanzado. ¿Con qué carbón?, preguntó otra voz. ¿Con qué platos? ¿Con qué cubiertos? El silencio que siguió fue elocuente. Creo, dijo José conteniendo la risa, que tu yerno no pensó muy bien este plan. A las 11:30, vimos salir a Víctor corriendo hacia su carro. Regresó una hora después con el vehículo lleno de bolsas de lo que parecían ser compras de emergencia, platos desechables, vasos de plástico, una parrilla portátil pequeña. «Ay, Víctor», murmuré, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y lástima. Esto es lo que pasa cuando cuentas pollos antes de que nazcan. A mediodía, el calor comenzó a intensificarse. La casa, sin aire acondicionado, se volvió aparentemente insoportable. Vimos cómo abrían todas las ventanas y puertas, tratando de crear algún tipo de corriente de aire. Sin las cortinas que cosiste, observó José, esa casa debe ser un horno ahora mismo. Tenía razón. Había diseñado el sistema de cortinas específicamente para bloquear el sol del mediodía que entraba despiadadamente por las ventanas orientadas al oeste. Para la 1 de la tarde, vimos al primer grupo de desertores.
2 parejas con niños pequeños empacaron sus cosas y se fueron, claramente incapaces de soportar las condiciones. Los escuchamos discutir con Víctor antes de partir, sus voces cargadas de frustración y reproches. Se están yendo, observé. Los inteligentes siempre se van primero, comentó José sabiamente. Diana apareció en la puerta principal, hablando agitadamente por teléfono. Incluso a la distancia, podía ver la tensión en su postura, la manera como gesticulaba con desesperación. Apuesto a que está tratando de conseguir muebles de renta, dijo José. En sábado, con esta urgencia, respondí, va a ser muy caro. Si es que consigue algo. A las 2 de la tarde, llegó un camión de una tienda de alquiler de muebles. Mis esperanzas de que Diana hubiera logrado una solución rápida se desvanecieron cuando vi lo que descargaron: unas pocas sillas plegables de plástico, 2 mesas cartable y lo que parecían ser algunos colchones inflables. Eso no va a ser suficiente ni para la mitad de la gente, observé. No, concordó José. Y va a costar una fortuna por una semana. Efectivamente, media hora después vimos a más gente empacando y yéndose. Para las 3 de la tarde, solo quedaban Víctor, Diana, Marlene y lo que parecían ser los padres de Víctor, 2 personas mayores que se veían claramente incómodas en las sillas de plástico bajo el sol despiadado. Los viejos siempre son los últimos en irse, murmuró José. No quieren admitir que el plan falló. A las 4, incluso los padres de Víctor habían tenido suficiente. Los vimos cargando sus maletas con expresiones de clara decepción y frustración. Víctor, escuchamos gritar a su madre, la próxima vez que nos invites a algún lado, asegúrate de que realmente tienes un lugar adecuado para recibirnos. Cuando se fueron, solo quedaron Víctor, Diana y Marlene en la casa vacía. Desde nuestra posición, podíamos verlos sentados en las sillas de plástico en medio de la sala, rodeados de las pocas posesiones que habían traído para lo que se suponía iba a ser una semana de vacaciones familiares triunfantes. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le pregunté a José. ¿Qué? Que si hubieran venido a hablar conmigo como adultos, como familia, probablemente habría estado dispuesta a compartir la casa durante algunas temporadas. Pero decidieron tomarla por la fuerza. José asintió. El orgullo y la codicia hacen que la gente tome las decisiones más estúpidas. A las 5 de la tarde, cuando el sol comenzó a declinar y las temperaturas se volvieron más soportables, finalmente vimos movimiento decisivo. Diana salió de la casa y comenzó a cargar las pocas cosas que habían traído de vuelta al carro. Se rinden, anunció José con satisfacción. ¿Ya?, pregunté, fingiendo sorpresa. Pero si apenas es su primer día en su nueva casa de vacaciones. José se rió. Elvira, eres diabólica. No, le respondí, observando cómo Víctor ayudaba a cargar las últimas bolsas, su postura derrotada evidente incluso a la distancia. Soy una mujer que finalmente aprendió que a veces la justicia viene en formas que no esperabas. Cuando el último carro se alejó de la casa vacía, José y yo nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos, procesando lo que acabábamos de presenciar. ¿Y ahora qué?, preguntó José finalmente. Miré hacia la casa que había sido mi refugio durante 40 años, ahora vacía y abandonada como un teatro después de la función final. Ahora, dije lentamente, empiezo el siguiente capítulo de mi vida. Los días que siguieron al gran fracaso del fin de semana familiar fueron extrañamente silenciosos. Diana no me llamó, no vino a visitarme, no envió mensajes. Era como si hubiera decidido que yo había dejado de existir, igual que ella había decidido que yo había dejado de merecer mi propia casa. Pero yo no estaba inmóvil. El lunes por la mañana, Francisco llegó a mi casa con una propuesta que cambiaría todo. Señora Elvira, me dijo mientras tomábamos café en mi cocina, he estado pensando en su situación. ¿Qué va a hacer con todos los muebles que sacamos de la casa de la playa? Era una buena pregunta. Mis muebles estaban almacenados en una bodega que Francisco había conseguido, esperando a que yo decidiera qué hacer con ellos. Mi casa actual ya estaba completa, y no tenía sentido amontonar décadas de memorias en un espacio que no podía contenerlas. No lo sé, admití. Supongo que tendré que vender algunas cosas. ¿Vendérselas a quién?, preguntó Francisco con una sonrisa que me hizo sospechar que tenía algo en mente. No sé. A gente que necesite muebles usados. ¿Qué tal a gente que necesite muebles urgentemente? Su sonrisa se hizo más ancha.
Gente que, digamos, acaba de mudarse a una casa vacía y descubrió que no tiene nada con que llenarla. Lo miré fijamente, procesando su sugerencia. Francisco, está sugiriendo lo que creo que está sugiriendo. Estoy sugiriendo que usted tiene algo que ellos necesitan desesperadamente, y ellos tienen algo que usted podría querer. ¿Qué tienen ellos que yo podría querer? Su casa de vuelta, dijo simplemente. La idea era tan audaz que me quedé sin palabras durante varios minutos. Francisco esperó pacientemente mientras yo procesaba todas las implicaciones. ¿Pero cómo?, pregunté finalmente. Fácil. Usted les vende los muebles, pero con condiciones. El precio incluye no solo los muebles, sino también el derecho de uso compartido de la casa. Uso compartido. Sí. Digamos que ellos pueden usar la casa durante los veranos, y usted la usa durante el resto del año. O pueden dividir los fines de semana. Los detalles se pueden negociar. Pero Francisco, protesté, esa casa ya es mía. ¿Por qué tendría que negociar el uso de mi propia propiedad? Porque, dijo Francisco con pragmatismo que admiré, a veces es mejor ganar la guerra poco a poco que perder todas las batallas tratando de ser totalmente correcta. Sus palabras me dieron que pensar. Tenía razón en cierto sentido. Yo podía seguir siendo la abuela correcta pero rechazada, o podía ser la abuela astuta que encontraba maneras de recuperar algo de lo que había perdido. ¿Y si no aceptan?, pregunté. Señora Elvira, Francisco se recostó en su silla con confianza. Después de lo que presenciaron el sábado, van a aceptar cualquier cosa que les ofrezca. Están desesperados. Esa tarde, contra todos mis instintos, llamé a Diana. Mamá. Su voz sonaba cautelosa, como si no estuviera segura de si colgar o escuchar. Diana, dije con la voz más neutral que pude conseguir, me enteré de que el fin de semana no salió como esperaban. Hubo un silencio largo. Finalmente, Diana suspiró. No, no salió bien. ¿Quieres hablar de eso? ¿Para qué, mamá? ¿Para que me digas, te lo dije? No, respondí honestamente. Para ver si podemos encontrar una solución que funcione para todos. Otra pausa larga. ¿Qué tipo de solución? ¿Por qué no vienes a casa mañana? Podemos conversar como adultas. ¿Vas a gritarme? La pregunta me rompió el corazón. Diana, yo nunca te he gritado en tu vida. Lo sé, murmuró. Fui yo la que te grité la otra noche. Sí, confirmé suavemente. Fuiste tú. El martes por la tarde, Diana llegó a mi casa con la actitud de alguien que va al dentista, necesario pero doloroso. Se veía cansada, mayor, como si los últimos días hubieran cobrado un precio alto en su apariencia. Hola, mamá, me saludó con voz pequeña. Hola, hija. ¿Quieres café? Sí, por favor. Preparé el café en silencio mientras Diana se sentaba en la mesa de la cocina, en la misma silla donde había desayunado durante años cuando era niña. Por un momento, pude ver a la pequeña Diana en su rostro adulto, vulnerable, insegura, necesitando orientación. Diana, dije después de servirle su taza, cuéntame qué pasó realmente el sábado. Diana suspiró profundamente antes de empezar. Fue un desastre, mamá. Un desastre completo. Me contó sobre la humillación de tener que explicar a toda la familia de Víctor porque la casa estaba vacía. Sobre los niños quejándose del calor. Sobre los adultos preguntando por qué no había advertido sobre las condiciones. Sobre el costo astronómico de alquilar muebles de emergencia que ni siquiera eran suficientes. La madre de Víctor me dijo que era la anfitriona más irresponsable que había conocido, concluyó Diana con lágrimas en los ojos. Y tenía razón. ¿Tenía razón?, pregunté suavemente. Sí, mamá. Yo debería haber sabido que no se puede ofrecer algo que no tienes. Diana, dije cuidadosamente, tú sabías que yo había amueblado esa casa durante décadas. ¿Realmente pensaste que esos muebles venían incluidos automáticamente con la propiedad? Diana se quedó callada durante un momento largo. Supongo que nunca pensé en eso. Para mí, la casa siempre había estado amueblada. Asumí que era parte de la casa. Como si yo fuera parte de los muebles, pregunté, pero sin sarcasmo, con genuina curiosidad.
Diana me miró con ojos llenos de lágrimas. Mamá, yo nunca quise hacerte daño. Genuinamente pensé que era lo mejor para todos. Lo mejor para todos, repetí. O lo mejor para Víctor y su familia. Para todos, insistió Diana, pero su voz no sonaba convincente ni para ella misma. Diana, dije, inclinándome hacia adelante, ¿sabes cuál es la diferencia entre lo que tú hiciste y lo que yo hice? Negó con la cabeza. Tú tomaste algo que no era tuyo sin preguntar. Yo protegí algo que sí era mío. Tú actuaste en secreto. Yo actué abiertamente. Tú asumiste que yo no tenía derechos. Yo ejercí los derechos que legalmente tengo. Diana asintió lentamente, como si finalmente comenzara a entender la magnitud de lo que había hecho. ¿Hay alguna manera de arreglar esto?, preguntó con voz pequeña. Tal vez, respondí. Pero va a requerir que todos seamos honestos sobre lo que realmente queremos y lo que estamos dispuestos a dar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ustedes obviamente necesitan muebles para esa casa. Y yo tengo exactamente los muebles que necesitan. Los ojos de Diana se iluminaron con esperanza cautelosa. Pero, continué, no se los voy a regalar. Y no voy a aceptar ser excluida de una casa que sigue siendo legalmente mía. ¿Qué propones? Respiré profundamente antes de hacer la oferta que Francisco había sugerido. Te vendo todos los muebles que saqué de la casa. Pero el precio incluye algo más que dinero. ¿Qué más? Acceso. Uso compartido de la casa. Un calendario donde podamos dividir el tiempo de manera justa. Diana frunció el ceño, claramente tratando de procesar la propuesta. ¿Cuánto dinero?, preguntó finalmente. 50,000 pesos, dije, nombrando una cifra que era justa pero significativa. Diana se atragantó con su café. Mamá, eso es mucho dinero. Diana, le dije calmadamente, es menos de lo que cuestan muebles nuevos de esa calidad. Es menos de lo que Víctor va a gastar tratando de amueblar esa casa desde cero. Y es menos de lo que van a gastar en rentas de hoteles si no tienen un lugar decente donde recibir a su familia. Diana calculó mentalmente, y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que tenía razón. Y el uso compartido. 6 meses para ustedes, 6 meses para mí. O podemos dividir los fines de semana. O cualquier arreglo que sea justo para ambas partes. Diana se quedó callada durante varios minutos, claramente debatiendo internamente. Tengo que hablar con Víctor, dijo finalmente. Por supuesto, respondí. Pero Diana, esta oferta tiene fecha de vencimiento. Si no recibo una respuesta para el viernes, voy a vender los muebles a otra persona y ustedes pueden arreglárselas solos. ¿En serio harías eso? Diana, le dije, mirándola directamente a los ojos, después de todo lo que ha pasado, ¿realmente dudas de que haría exactamente lo que digo que voy a hacer? Por primera vez en toda la conversación, Diana sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. No, admitió. Ya no dudo de eso. Cuando se fue, me quedé sentada en mi cocina, preguntándome si había hecho lo correcto. No era la justicia perfecta que tal vez merecía, pero era un paso hacia la reconciliación sin sacrificar completamente mi dignidad. Por primera vez en semanas, tenía esperanza. El jueves por la noche, Diana me llamó. Mamá, dijo con una voz que sonaba diferente, más madura, aceptamos tu propuesta. Sentí una mezcla de alivio y satisfacción que no había anticipado. Todos los términos. Todos los términos. Víctor va a transferir el dinero mañana, y queremos hablar contigo sobre el calendario de uso compartido. Muy bien, respondí, manteniendo mi voz neutra a pesar de la emoción que sentía por dentro. ¿Cuándo quieren que Francisco lleve los muebles de vuelta? ¿El sábado estaría bien? La familia de Víctor quiere intentar el fin de semana otra vez. Me reí suavemente. Claro, Diana. Pero esta vez van a tener una experiencia muy diferente. El viernes por la mañana, el dinero apareció en mi cuenta bancaria. 50,000 pesos que representaban mucho más que el valor monetario de mis muebles. Representaban el precio de mi dignidad, el costo de que me tomaran en serio, la tarifa por haber aprendido a defenderme. Esa tarde, Diana y Víctor vinieron a mi casa para discutir el calendario. Víctor se veía incómodo,
como un niño que ha sido obligado a disculparse después de romper algo valioso. Elvira, me dijo al entrar, quiero disculparme por cómo manejamos toda esta situación. ¿Cómo la manejaste, Víctor?, pregunté, queriendo escuchar que dijera las palabras. La manejé mal, admitió, mirando al suelo. No debimos usar el poder notarial de esa manera. No debimos asumir que los muebles venían incluidos. No debimos excluirte de tu propia casa. No, concordé, no debieron. Nos sentamos en mi sala y extendimos un calendario sobre la mesa de centro. Durante la siguiente hora, dividimos el año de una manera que nos daba a cada familia acceso equitativo a la casa de la playa. Los veranos serán compartidos, establecí firmemente. Una semana ustedes, una semana yo. Los inviernos serán principalmente míos, porque ustedes prefieren las vacaciones tropicales de cualquier manera. Diana asintió. Eso me parece justo. Y, añadí, cuando cualquiera de nosotros tenga invitados, la otra parte tendrá al menos 2 semanas de aviso. Acordado, dijo Víctor, y por primera vez desde que lo conocía, su acuerdo sonó genuino. El sábado por la mañana, José y yo regresamos a la casa de la playa, pero esta vez no como espías, sino como parte del proceso oficial. Francisco y sus hijos ya estaban allí, descargando cuidadosamente cada mueble, cada decoración, cada pedazo de la vida que había sido arrancada de esas paredes. Señora Elvira, me dijo Tobías mientras cargaba mi sofá favorito, se siente bien devolver estas cosas a su hogar, ¿verdad? Sí, respondí, observando cómo mi casa lentamente volvía a la vida. Se siente como si estuviera respirando otra vez. Diana llegó a media mañana con café y panecillos para todos. Era un gesto pequeño, pero significativo. Por primera vez en semanas, parecía la hija que había criado en lugar de la extraña que había aparecido para robarme. Mamá, me dijo mientras observábamos cómo Israel reinstalaba mi aire acondicionado, ¿crees que algún día podremos volver a ser una familia normal? Diana, le respondí, colgando uno de mis cuadros favoritos en su lugar habitual, nunca fuimos una familia normal. Pero tal vez podamos ser una familia honesta. Para el mediodía, la casa había sido completamente restaurada. Cada mueble en su lugar, cada cuadro en su pared, cada planta en su maceta. Era como si los últimos 2 meses hubieran sido solo una pesadilla extraña. Es hermosa, murmuró José, observando la sala completamente amueblada. Es difícil creer que alguna vez estuvo vacía. Víctor llegó con su familia justo cuando Francisco terminaba los últimos ajustes. Esta vez, cuando entraron a la casa, sus expresiones fueron de asombro genuino y gratitud. Dios mío, exclamó la madre de Víctor, la misma mujer que había hecho comentarios tan duros la semana anterior. Esto es absolutamente perfecto. Los niños corrieron hacia el jardín, exclamando con deleite al ver las plantas restauradas y los muebles de jardín en su lugar. Los adultos se instalaron cómodamente en los sofás, comentando sobre la calidad de todo, la atención al detalle, la calidez del espacio. Elvira, me dijo el padre de Víctor, tu casa es hermosa. Gracias por compartirla con nosotros. Por compartirla. No por dárnosla, no por permitirnos usarla. Por compartirla. Esas 2 palabras marcaron la diferencia entre la humillación y el respeto. Esa tarde, mientras la familia de Víctor se instalaba para su fin de semana, Diana y yo caminamos por la playa. Era la primera vez en meses que habíamos estado solas sin tensión entre nosotras. Mamá, me dijo Diana mientras las olas lamían nuestros pies descalzos, aprendí algo importante de todo esto. ¿Qué aprendiste? Aprendí que tratar a alguien como invisible no los hace desaparecer, solo los hace más fuertes. Sonreí, sintiendo la brisa marina acariciar mi rostro. Esa es una lección valiosa, hija. También aprendí, continuó Diana, que mi madre es mucho más inteligente y resistente de lo que pensaba. Siempre fui inteligente y resistente, le respondí suavemente. Solo que nunca había tenido que demostrarlo tan dramáticamente. Caminamos en silencio durante varios minutos, escuchando el sonido eterno de las olas. ¿Me perdonas?, preguntó Diana finalmente. Ya te perdoné, le respondí. Pero el perdón no significa que olvide. Significa que confío en que has aprendido de tus errores. ¿Confías en mí? Estoy aprendiendo a confiar en ti otra vez, dije honestamente. Pero Diana,
si algo así vuelve a pasar, no voy a ser tan generosa la próxima vez. Diana asintió seriamente. No va a volver a pasar, mamá. Te lo prometo. Esa noche, José y yo cenamos en el pequeño restaurante de mariscos que habíamos frecuentado durante años. Brindamos con vino blanco mientras el sol se ponía sobre el mar. Por las batallas bien peleadas, dijo José, alzando su copa. Por las lecciones bien aprendidas, respondí, chocando mi copa con la suya. ¿Sabes qué es lo más interesante de toda esta situación?, preguntó José. ¿Qué? Que al final, todos ganaron algo. Diana aprendió a respetar a su madre. Víctor aprendió que las acciones tienen consecuencias. Tú recuperaste tu dignidad y tu casa. Y la familia tiene un lugar hermoso para vacacionar. ¿Y tú qué ganaste?, pregunté con curiosidad. José sonrió con esa sonrisa traviesa que había aprendido a amar. Yo gané la satisfacción de ver a mi vecina favorita defenderse como la guerrera que siempre supe que era. Un mes después, estaba sentada en mi terraza favorita de la casa de la playa, leyendo un libro mientras el sol de la mañana calentaba mi rostro. Era martes, mi día, mi tiempo, mi paz. Escuché pasos en la arena y levanté la vista para ver a una mujer mayor caminando por la playa, exactamente como yo solía hacer antes de que todo este drama comenzara. Se veía sola, pero no triste. Se veía libre. Me recordó a mí misma unas semanas atrás, cuando pensaba que mi vida de aventuras había terminado, que mi papel se había reducido a ser un obstáculo para las ambiciones de otros. Me levanté y caminé hacia la orilla. «Buenos días», le grité a la mujer. Ella se acercó con una sonrisa. «Buenos días. ¿Es usted la dueña de esa casa hermosa?» «Soy una de las dueñas», respondí, y las palabras me supieron a victoria. «¿Le gustaría venir a tomar un café?» «Me encantaría», respondió. Mientras preparaba café para dos en mi cocina completamente restaurada, pensé en todo lo que había pasado. Diana tenía razón. Había aprendido que era más fuerte de lo que pensaba. Pero también había aprendido algo más importante. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo de tu propia historia. Había aprendido que la dignidad no es algo que otros te dan, sino algo que tú decides conservar. Y había aprendido que a veces, la mejor venganza no es el dolor que causas a otros, sino la felicidad que decides crear para ti misma. Serví el café en las tazas de porcelana que había heredado de mi madre, las mismas tazas que Diana había usado cuando era niña, las mismas que ahora usaría para recibir a nuevos amigos en mi casa recuperada. Entonces, le dije a mi nueva amiga mientras nos sentábamos en mi terraza, «Cuénteme sobre usted. ¿Está disfrutando su libertad?» Ella se rió. ¿Cómo supo que era libre? «Porque», le respondí, alzando mi taza en un brindis silencioso hacia el mar infinito, reconozco a una mujer que finalmente decidió vivir para sí misma. Y así, sentada en mi terraza, en mi casa, en mi tiempo, con el mar extendiéndose infinitamente frente a mí, supe que había hecho algo más que recuperar mis muebles. Había recuperado mi vida.